Muy bien, vamos a hablar de qué tipos de programadores hay. Así como, por ejemplo, en la medicina, que hay diferentes especialidades, no solo está el médico general, sino que está el oncólogo, el cardiólogo, el urólogo, están todos. Asimismo, en la programación también lo hay, ¿cierto? Entonces, tenemos, por ejemplo, a los más populares, los que más se escuchan, que el desarrollador frontend, el programador frontend, el backend, el full stack, el mobile, el tester y hay muchos otros, ¿cierto? Nosotros vamos a apuntar, digamos, o digamos la filosofía de este curso es apuntar por los más sencillos, los que menos complejidad tienen, para nosotros capacitarnos en esas áreas y poder conseguir un trabajo. Pero la idea es no quedarnos ahí, sino escalar hasta donde nos dé o hasta donde, digamos, lo que más nos guste, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a aprender en este curso HTML, JavaScript y CSS, y cuando tengamos esas bases sólidas, cuando seamos fuertes en eso, bueno, y ni siquiera fuertes, cuando seamos competentes en eso, vamos a ir al siguiente paso. El siguiente paso, digamos que hay dos caminos, ¿cierto? El camino más popular, que es el que uno ve pues, en los cursos que hay en Internet, es de ser frontend, con herramientas que tal vez han escuchado que se llaman React, Angular o Vue.js, ¿cierto? Esas son tres herramientas que acabé de mencionar. Pero digamos que eso toma su camino y eso es pues como bien dispendioso, ¿no? Eso no es sencillo, ¿cierto? Pero no es imposible tampoco. Yo tengo otro camino que me ha funcionado en mi experiencia y es el de formar a la gente en testing o en QA, ¿cierto? El tester o el QA, más adelante vamos a ver un ejemplo, es una persona que se encarga de probar la calidad, la idoneidad, de comprobar los flujos y los requerimientos. Recuerden que antes hablamos de los requerimientos, que sí suplan o que sí solucionen los problemas que se plantearon, ¿cierto? Muchas veces nosotros, por ejemplo, vemos, no sé, voy a poner un ejemplo, bueno, un ejemplo real, que Bancolombia se cayó, ¿cierto? Bancolombia vive caído. Seguramente pues ellos tienen temas que no conocemos, pero también se sabe que a veces uno usa la aplicación y no funciona, uno le da clic en siguiente y no pasa nada. ¿Por qué pasa eso? Porque no se le hizo un proceso exhaustivo, serio, profesional al testing o al QA en donde se garantizó la calidad del producto en cuestión, ¿cierto? Ese camino apela más a lo lógico, al raciocinio y a otras habilidades, digamos, no tan difíciles de adquirir como lo es el desarrollo, por ejemplo, con frameworks web de frontend, ¿cierto? Por ejemplo, React. Entonces nosotros vamos a apuntar a ese camino que es mucho más sencillo. Y cuando lleguemos a ese camino nos vamos a dar cuenta que ya estamos listos para irnos a hacer frontend con React y volvernos un Angular developer o volvernos un full stack en Ruby on Rails o en Python o volvernos un desarrollador mobile, ya lo que queramos a partir de ahí cuando lleguemos a ese punto, ¿cierto? Vamos a hablar un poco de cada uno de estos tipos de programadores. El programador front-end, como su nombre lo dice, el que se encarga del front, de la parte de la página, o cuando ustedes abren una página, lo primero que ven es el encabezado, el contenido, los laterales, el footer o el pie de página, y todo eso requiere un trabajo de estructuración, de estilizado y de funcionalidad, ¿cierto? Esas tres componentes claves. La estructura es como tal el esquema, piensen en el esqueleto de un cuerpo humano. El estilo es la parte gráfica, los colores, los espaciados, las márgenes, las fuentes, los bordeados, todo eso comprende el estilizado y las funcionalidades más de la interacción, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago clic acá, muestra una caja, cuando hago clic acá me dice prohibido, o cuando le doy clic en enviar me dice este campo es requerido, ¿cierto? Toda esa funcionalidad requiere una lógica basada en reglas de negocio. Y todo eso se hace con tres herramientas fundamentales que se llaman HTML, CSS y JavaScript en ese mismo orden, ¿cierto? Entonces el HTML es la estructura, el CSS son los estilos y el JavaScript es la funcionalidad. Eso lo vamos a ver en más detalle porque eso es lo que vamos a aprender. Un desarrollador frontend se encarga de mezclar esas tres habilidades para poder mostrar una página web. El desarrollador backend es toda la contraparte. Digamos que nosotros vemos una página web y abrimos Facebook y nosotros nos preguntamos eso por detrás, ¿dónde guardará las fotos? ¿Dónde guardará los comentarios?
que dice que los recordatorios de cumpleaños, y hay un montón de lógica asociada como tal a la red social, a las interacciones, a los amigos, a los eventos, a las publicaciones, a lo que es trending, y todo eso requiere una lógica que es muy abstracta. ¿Por qué es muy abstracta? Porque digamos que no hay componentes gráficos que nos ayuden a comprobar, a validar o a, digamos, a armar esa lógica, ese algoritmo, ese flujo que nos indica, o esos pasos que nos indican cómo debe comportarse la plataforma. Y de eso se encarga el desarrollador backend. El desarrollador backend utiliza lenguajes de backend y herramientas de backend que son completamente separadas. Ahí no hay HTML, no hay CSS, sino que son otros lenguajes, por ejemplo, Ruby, Python, JavaScript puede ser también, C++, C Sharp, Java, PHP. Hay muchísimos lenguajes eh, que permiten esta funcionalidad. Y toda esa lógica se corre en lo que llaman la nube. Más adelante vamos a ver que la nube es un concepto también abstracto para representar un concepto etéreo que significa que creemos que por allá hay una entidad que tiene unos servidores en la nube, pero eso no es cierto así. Más adelante vamos a ver por qué. El desarrollador full stack es el programador que combina los dos puntos anteriores, ¿cierto? Es más como sí, el que combina frontend con backend. Y también tiene unos componentes, por ejemplo, de dominio de bases de datos y de servidores, ¿cierto? Cuando uno escucha a una persona que es full stack, uno sabe que es una persona que tiene experiencia o que está aprendiendo tanto frontend como backend. Y es una persona que me puede hacer una página, un sitio web o un sistema de información web completo. Es decir, me hace la base de datos, me hace el backend para hacer las interacciones con los datos y me hace el frontend para tener la interacción con el usuario, es decir, la página, los estilos, cómo accede, los botones, los campos, las restricciones, las validaciones. Todos estos temas me los hace entonces un desarrollador full stack. El desarrollador mobile, como su nombre lo dice, el que está orientado a los móviles, ¿cierto? Entonces vemos las aplicaciones para iPhone, las aplicaciones para Android, cada una tiene sus herramientas de programación, hay desarrolladores especializados en Android, hay desarrolladores especializados en iPhone y hay desarrolladores que se llaman híbridos, que es un tema que vamos a ver más adelante también, eh, que es muy chévere porque es cuando es como una combinación entre el desarrollador frontend y el desarrollador mobile, porque yo con tecnologías o herramientas de frontend puedo hacer aplicaciones móviles, ¿sí? Entonces eso es otro camino que también vamos a explorar más adelante y es como el día que yo me vuelva desarrollador frontend, yo rápidamente puedo volverme desarrollador mobile o puedo tener las dos. Sí, con herramientas que ahora permiten que un solo desarrollo usted pueda hacer aplicaciones para iPhone y para Android. Entonces eso es súper, súper interesante. Yo he hecho aplicaciones para las dos plataformas solamente programando en HTML, JavaScript y CSS. Bueno, y hay otros tipos de programación que pues no nos vamos a centrar en ellas, por ejemplo, el machine learning, la inteligencia artificial, el data science, la minería de datos. Hay cosas muy chéveres hoy por hoy que han salido mm, que también pues más adelante podemos explorar.